Buenas a todos. Hoy tengo que contaros algo que pasó anoche en Supervivientes All Stars que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Porque lo que empezó como una prueba de recompensa normal, de esas donde los concursantes compiten por conseguir comida o algún premio, terminó convirtiéndose en un momento de tensión brutal entre un concursante y la presentadora. Y no estamos hablando de cualquier concursante, estamos hablando de Noel Bayarri, ese canario que siempre da de qué hablar y que nunca se queda callado. Pero esta vez su bocaza le jugó una mala pasada, porque empezó a interrumpir a Laura Madrueño una y otra vez en plena gala, cortándola mientras ella intentaba hacer su trabajo, y la cosa escaló tan rápido que Laura tuvo que pararle los pies de una forma que nadie esperaba. Porque Laura Madrueño es profesional, es educada, siempre mantiene la compostura, pero anoche llegó un punto donde tuvo que decirle a Noel de malas formas que se callara, que estaba hablando ella. Y ese momento, ese instante donde una presentadora tiene que poner en su sitio a un concursante en directo, fue incómodo, fue tenso, y sobre todo reveló algo mucho más profundo sobre las dinámicas de poder en estos programas y sobre cómo los nervios pueden hacerte cruzar líneas que no deberías cruzar. Así que quedaos hasta el final porque vamos a analizar exactamente qué pasó, por qué pasó, y qué dice esto sobre Noel, sobre Laura, y sobre cómo funcionan realmente estos realities cuando las cámaras están grabando. Para entender la magnitud de lo que pasó anoche necesitamos primero contextualizar quién es Noel Bayarri y cómo es su personalidad. Porque Noel no es un concursante discreto que pasa desapercibido. Este tío es pura energía, pura intensidad, puro nervio. Desde que llegó a Supervivientes All Stars ha sido uno de los concursantes más activos, más competitivos, más empeñados en ganar cada prueba y demostrar que él es el mejor. Y eso no es malo per se. De hecho es exactamente lo que se espera de un superviviente. Quieres gente que compita, que luche, que dé todo en cada desafío. Pero hay un pero. Y es que Noel también tiene fama de ser impulsivo, de hablar antes de pensar, de dejarse llevar por las emociones del momento. Ya lo hemos visto en situaciones anteriores del concurso donde ha tenido roces con otros concursantes, donde ha dicho cosas de las que luego se ha tenido que arrepentir. Es de esos que va siempre a 100 por hora sin frenos. Y eso en un reality puede ser entretenido para el espectador pero también puede meterte en problemas. Anoche había una prueba de recompensa. Estas pruebas son fundamentales en Supervivientes porque los concursantes llevan semanas comiendo arroz y poco más. Así que cualquier oportunidad de conseguir comida extra, algún capricho, cualquier cosa que rompa la monotonía del hambre constante, se convierte en algo por lo que luchar con uñas y dientes. El equipo de Noel estaba compitiendo y desde el principio se veía que iban bien, que estaban haciendo un buen tiempo, que tenían posibilidades reales de ganar. Y Noel estaba nervioso. Pero nervioso de verdad. Ese tipo de nerviosismo que te come por dentro, que te hace moverte constantemente, que te hace hablar sin parar. Porque cuando estás ahí en Honduras, muerto de hambre, agotado físicamente, y de repente tienes la oportunidad de ganar comida, los nervios se disparan. Es una mezcla de esperanza y miedo, de por favor que ganemos, y por favor que no la caguemos en el último momento. Es comprensible, es humano. El problema empezó cuando Laura Madrueño estaba intentando hacer su trabajo. Laura es la presentadora que está en Honduras, la que conduce las pruebas, la que anuncia los resultados, la que mantiene el ritmo del programa. Y su trabajo requiere timing preciso, requiere poder hablar sin interrupciones para explicar las reglas, para comentar lo que está pasando, para mantener la tensión dramática que hace que estas pruebas sean emocionantes de ver. Es un trabajo que parece fácil pero que requiere mucha habilidad y profesionalidad. Y Noel empezó a cortarla. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cada vez que Laura intentaba explicar algo o comentar el progreso de la prueba, Noel la interrumpía. No por maldad, probablemente. Seguramente era pura ansiedad, puro nerviosismo, esa incapacidad de quedarse quieto y callado cuando estás en un estado de máxima tensión. Quizás quería saber el tiempo que llevaban, quizás quería confirmar que lo estaban haciendo bien, quizás simplemente necesitaba expresar su emoción de alguna manera. Pero las interrupciones continuaron. Y Laura, que es una profesional y que está acostumbrada a lidiar con concursantes nerviosos, al principio probablemente lo dejó pasar. Un par de interrupciones. Bueno, pasa, la gente está nerviosa, forma parte del show. Pero llegó un punto donde ya era demasiado. Donde ya no podía hacer su trabajo porque Noel no paraba de hablar encima de ella. Y ahí es donde Laura tuvo que actuar. Y lo hizo de una forma que sorprendió a todos. Porque Laura Madrueño no es de las que pierden los nervios, no es de las que levantan la voz, no es de las que crean conflicto. Siempre mantiene esa compostura profesional, esa sonrisa, esa energía positiva.
Pero anoche tuvo que romper ese molde. Tuvo que decirle a Noel, y no de buenas formas, que estaba hablando ella. Que por favor se callara y la dejara hacer su trabajo. El tono que usó no fue el tono amable y dulce que normalmente usa Laura. Fue un tono cortante, directo, con un punto de irritación evidente. Era el tono de alguien que ha llegado a su límite, que ha sido paciente pero que ya no puede más. Y ese cambio de tono fue tan inesperado, tan fuera de lo normal para Laura, que todos en ese momento nos dimos cuenta de que la cosa se había ido de las manos. Y la reacción de Noel fue interesante. Porque podría haber respondido mal, podría haberse ofendido, podría haber montado un numerito. Pero no lo hizo. Se calló inmediatamente, aceptó la corrección con educación y respeto, y dejó que Laura continuara. Es decir, en el momento en que se dio cuenta de que realmente estaba molestando, de que había cruzado una línea, tuvo la decencia de parar. Y eso hay que reconocérselo. Pero el momento ya había pasado. Ya había quedado grabado para la eternidad. Ese instante incómodo donde una presentadora tiene que regañar a un concursante en pleno directo. Y aunque Noel se comportó correctamente después, el daño ya estaba hecho en términos de imagen. Porque ahora todo el mundo está hablando de eso, de cómo Noel tuvo que ser callado por Laura, de cómo su ansiedad y su incapacidad de controlar sus impulsos le llevaron a una situación embarazosa. Y lo irónico de todo esto es que el equipo de Noel ganó. Hicieron un tiempo excelente y se llevaron la recompensa. Así que técnicamente deberían estar celebrando, Noel debería estar contento porque consiguió lo que quería. Pero ese momento con Laura eclipsó un poco la victoria. En lugar de que todo el mundo hable de lo bien que lo hicieron en la prueba, todo el mundo está hablando del roce con la presentadora. Ahora vamos a analizar esto desde diferentes perspectivas. Primero desde el punto de vista de Noel. Como ya hemos dicho, el tío estaba nervioso. Y cuando estás nervioso haces cosas que normalmente no harías. Hablas más de la cuenta, no piensas antes de actuar, pierdes un poco el control de tus filtros sociales. Es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Así que desde ese ángulo es fácil empatizar con él. Además, Noel está en Honduras desde hace semanas. Está exhausto, hambriento, probablemente no está durmiendo bien, está bajo presión constante. Su estado mental no es el mismo que tendría en circunstancias normales. Así que juzgarlo por comportamiento que tuvo en ese estado tan alterado quizás no es del todo justo. En condiciones normales probablemente nunca interrumpiría así a nadie, y mucho menos a la presentadora del programa en directo. Pero por otro lado, y aquí viene la crítica, parte de ser concursante de Supervivientes es saber manejar la presión. Es saber controlar tus nervios incluso cuando estás al límite. Otros concursantes también están hambrientos, también están cansados, también están nerviosos en las pruebas. Y no todos interrumpen constantemente a la presentadora. Así que aunque podemos entender por qué Noel actuó así, eso no significa que esté bien o que sea excusable completamente. Desde el punto de vista de Laura, la situación también es complicada. Como presentadora, su trabajo es mantener el control del programa, mantener el timín, asegurarse de que todo fluya correctamente. Cuando un concursante empieza a interrumpirla constantemente, eso complica enormemente su trabajo. No puede hacer transiciones suaves, no puede crear el suspense necesario, no puede mantener el ritmo narrativo que el programa necesita. Y Laura también está bajo presión. Está presentando en directo, con millones de personas viéndola, sin posibilidad de editar o corregir errores. Tiene que ser perfecta, o lo más cercano a perfecta posible. Y cuando alguien la está saboteando constantemente, aunque sea sin mala intención, tiene que actuar. No puede simplemente dejarlo pasar porque entonces pierde el control del programa. Así que su decisión de cortar a Noel de forma tajante fue probablemente la correcta profesionalmente hablando. Tenía que establecer límites, tenía que dejar claro que ella es quien está a cargo, que los concursantes pueden estar emocionados y nerviosos pero que hay líneas que no se cruzan. Es poner orden, es mantener la jerarquía necesaria para que el programa funcione. Pero el tono que usó, ese tono cortante y molesto, también revela que Laura es humana. Que por mucho que sea profesional, por mucho que esté entrenada para mantener la compostura, hay momentos donde la paciencia se agota. Y ese pequeño destello de irritación real, de molestia genuina, hace que como espectadores la veamos más humana, más real. No es solo una presentadora perfecta e imperturbable, es una persona que puede frustrarse como cualquiera. Y aquí está lo interesante. Este momento nos permite ver las grietas en la fachada del reality. Porque normalmente todo está muy controlado, muy editado,
muy pulido. Pero este fue un momento de tensión real, de fricción genuina entre dos personas en un contexto de alta presión. Y esos momentos son valiosos porque nos recuerdan que esto no es completamente ficción, que hay elementos reales y espontáneos que no están guionizados. También hay que hablar de la dinámica de poder que se reveló en este momento. Porque en un reality como Supervivientes hay jerarquías claras. Los presentadores están en la cima. Ellos controlan el flujo del programa, ellos anuncian los resultados, ellos tienen el poder de dar voz o quitar voz a los concursantes. Los concursantes, por muy famosos o populares que sean, están subordinados a esa estructura. Y lo que pasó anoche fue un recordatorio de esa jerarquía. Noel, probablemente sin darse cuenta, estaba desafiando esa estructura al interrumpir constantemente a Laura. Y Laura tuvo que reafirmar su posición, tuvo que recordarle a Noel y a todos los demás concursantes que ella es quien manda en esas situaciones. No fue cruel, no fue excesivo, pero fue firme. Y era necesario. Pero lo más importante de todo esto es cómo reaccionó Noel después. Porque ese momento de humildad, de aceptar la corrección sin montar un drama, sin ofenderse, sin victimizarse, dice mucho de su carácter. Muestra que aunque tenga esa personalidad impulsiva y nerviosa, también tiene capacidad de reconocer cuando se ha equivocado y de ajustar su comportamiento. Y eso es admirable. Mucha gente en esa situación, especialmente en el contexto de un reality donde el ego está siempre en juego, habría respondido mal. Habría discutido, habría intentado justificarse, habría convertido el momento en un conflicto mayor. Pero Noel simplemente se calló, dejó que Laura hiciera su trabajo, y esperó pacientemente a que anunciaran los resultados. Eso requiere madurez emocional que no todo el mundo tiene. Y al final ganaron. El equipo de Noel se llevó la recompensa que tanto necesitaban. Así que toda esa ansiedad, todos esos nervios, al menos sirvieron para algo. Consiguieron su objetivo. Y probablemente cuando Noel esté más calmado, cuando tenga tiempo de procesar lo que pasó, se dará cuenta de que ese momento con Laura fue una lección. Una lección sobre controlar los impulsos, sobre respetar los espacios de otros, sobre cómo la ansiedad puede hacerte actuar de formas que no son productivas. Lo que queda claro después de todo esto es que Supervivientes es mucho más que un simple concurso de supervivencia. Es un estudio en psicología humana, en cómo las personas reaccionan bajo presión extrema, en cómo las dinámicas sociales se desarrollan en contextos de escasez y estrés. Y momentos como el de anoche son ventanas fascinantes a todo eso. Y con esto llegamos al final del vídeo. Dejadme en los comentarios qué pensáis. ¿Creéis que Laura se pasó con Noel o tenía razón en cortarlo así? ¿Noel debería haber controlado mejor sus nervios o es comprensible dadas las circunstancias? ¿Os sorprendió ver a Laura Madrueño perder un poco la paciencia? Quiero leer todas vuestras opiniones. Y si os gustó el vídeo ya sabéis, like, suscripción, y nos vemos en el próximo con más historias de supervivientes. ¡Hasta luego!